¿Qué le pasamos? ¿No les avisan a sus compañeros? Sí, sí, sí. Sí, en algunas, algunas materias de derechos humanos, sobre todo, el seminario de investigación me ha tocado. Ya, ¿verdad? ¿Y que ya listo para la titulación o qué onda? Sí, estamos en eso. Ya puestísimos. Sí, para que nos den la oficina para ver la carpeta. La carpeta de investigación. Sí. ¿Qué onda? ¿A las 9? Sí, un poquitito antes. Yo creo. Vino. Jóvenes, les tengo una noticia. Dice así: estimados directores de las Casas de la Cultura Jurídica, ahí me incluyo, en atención a que no se han solventado por completo los inconvenientes en el servidor que almacena la información del diplomado en juicio de amparo en la plataforma Moodle, el cual continúa en mantenimiento, se determinó suspender la realización de los exámenes. No sé, sí, ay, sí, y les voy a creer. En ese orden se solicita de favor que puedan comunicarle a los asistentes esta situación y que en las siguientes semanas se dará el aviso sobre el funcionamiento correcto del sistema, así como las nuevas fechas para la realización de los exámenes. Lo anterior, y esto es importante, no afectó en nada todos los datos que se recibieron y los exámenes aplicados de las personas que sí pudieron ingresar a la plataforma Moodle. O sea, no tienen que repetir el examen. No es obligatorio hacerlo hoy, se les va a dar más tiempo. Aquellos que ya lo hicieron, entonces ya está registrado. Entonces, aquellos que no lo iban a hacer, no hay problema, la semana que entra recién, que creo que son los menos, entonces, bueno. ¿Ok? Bueno, continuamos, gracias. Sí, sí, adelante. Solamente para que no se quede en el tintero y ya poder entrar a otro tema.
quisiera planteárselos a ver cuál es su opinión. Comentaba que las asociaciones que puedan tener para poder promover. Gracias. En concreto, para no darle mucha vuelta, como nos comentaba el ponente, que para que las asociaciones pudiesen tener personalidad jurídica, deberían de tener ciertos perfiles, siendo organizaciones reconocidas, probablemente constituidas en alguna asociación, pero que no podía cualquier asociación acudir al amparo. En razón, por ejemplo, se hablaba mucho el asunto de la tala de árboles o cualquier otro asunto, ¿no? Entonces, digamos que como el caballito de batalla. Pero se dice, bueno, si yo no vivo en una colonia, que es el polo opuesto en el norte y el asunto está en el sur, pues como que no entraba, no había interés, porque no iba a beneficiar. Y entonces estuvo haciendo una exposición, pues que en un momento dado me convenció. Pero ahorita con la exposición que usted hace, finalmente me convence que efectivamente no se necesita tener una organización súper dotada de miles de agremiados para establecer que sí tenemos el interés legítimo. Entonces, quisiera vertir ese comentario. Bueno, en realidad no existe en la actualidad un parámetro para verificar esa cuestión de la legitimación. En algunos juicios se ha cuestionado precisamente ese aspecto, sobre todo del objeto social. Si tu objeto social no está vinculado con el interés legítimo que aduces, entonces yo discuto que careces de legitimación para promover esa acción constitucional de manera colectiva, es decir, en defensa de cierto sector o cierto grupo. Pero el problema se ha resuelto hasta el momento diciendo eso no es un obstáculo. El tema es que me acredites tu interés legítimo. Es decir, una afectación real de manera indirecta que esté lesionando intereses de grupos. ¿Sí me explico? No por esa parte de la personalidad. Y se ha discutido mucho porque a veces se crean asociaciones ex profeso para defender determinadas causas. Y muchos de los asociados, por ejemplo, hablando de ACES, los asociados no viven en la zona que están defendiendo. ¿Sí me explico? Vamos a crear una AC para defender a la colonia Lomas del Sur o alguna colonia que se les ocurra, pero resulta que los integrantes no viven ahí, pero su objeto social es defender esa colonia. Entonces, lo que se ha resuelto es, mientras ellos acrediten tener un interés legítimo, lo otro sale sobrando. Es probable que exista confusión entre, insisto, acción colectiva y amparo colectivo. ¿Por qué? Porque en la acción colectiva sí se necesita eso, que la asociación demandante, en caso de ser una persona moral, tenga como objeto social precisamente defender esos objetivos, los que está demandando. Segundo, no todas las asociaciones pueden defender o pueden representar o pueden acudir, mejor dicho, a una acción colectiva, sino solo aquellas que tengan al menos 2 años de creación. Para las acciones colectivas no puedes crear hoy una asociación para demandar mañana, necesitas 2 años. Entonces puede haber confusión ahí. En el amparo, al menos lo que se ha resuelto es, mientras tú acredites tu interés legítimo colectivo, estás del otro lado en el aspecto de la legitimación, como tal. ¿Sí? Dale. En el amparo, por interés colectivo, por interés legítimo, hay un acto u omisión de autoridad con todos los parámetros que ahora están manejando de lo que es una autoridad. Pero en la acción colectiva, esa asociación o esa colectividad
no necesariamente va a demandar un acto u omisión de una autoridad, sino puede demandar a otra persona física o moral. Claro. Y esa sería una diferencia grandísima, ¿no? Bueno, no tan grande, porque el amparo contra particulares. La gran distinción sería, si tuviéramos prohibido el amparo contra particulares, sería esa: una acción colectiva puede promoverse contra una autoridad en su sentido formal y material o contra un particular. El amparo solo se podía promover contra autoridades en sentido formal y material. Pero bueno, ahora se abre esta posibilidad del amparo contra particulares, donde otra vez vuelven a estar un poco de la mano la acción colectiva, donde puedes demandar a autoridad o particular, y en el amparo, donde puedes demandar a particulares y autoridades. Pero los particulares es ahorita lo que vamos a ver. ¿Sí? Sí, nada más para terminar. Estos personas particulares contra las que procede el amparo deben de tener ciertas características que en una acción colectiva no necesariamente va a tener el demandado esas características, como son supraordinación, Claro. principios Definitivamente. fundamentales, ¿no? Es como el caso que usted nos decía de quien demandó a una aerolínea. Entonces, pues, queda claro, o estaría muy claro para mí, que la acción colectiva no proviene de un acto o omisión de autoridad, sino es una acción No interés necesariamente jurídico. debe surgir de una actuación de una autoridad Así u es. omisión de una autoridad. Puede Y surgir de un particular. Y si fuera de esa manera, pues procedería el amparo y no una acción colectiva, ¿no? ¿Estamos? Dependiendo. Puede ser ahí una elección precisamente de los demandantes respecto de los fines que pretendan con una y otra. Sí. Sí, bueno, aquí retomando nuevamente lo de Química Central, podría ser una acción colectiva donde se reclamen daños y perjuicios a la salud y lo que ha Correcto. repercutido en familias. Es una acción colectiva. Ya con posterioridad vendrá la omisión, el amparo contra la omisión de la autoridad. Es correcto, puede ser así. Entonces pasamos a este tema de amparo contra particulares. Cuando esta figura se introduce en la ley de amparo, pues todos brincamos de alegría diciendo vamos a poder demandar a nuestro vecino. Pero pues nos damos cuenta que no es así. Que el objetivo de introducir esta figura es ampliar efectivamente el margen de protección constitucional, pero no todos los particulares pueden ser demandados mediante una acción constitucional. Y todo eso se lo debemos precisamente al concepto de autoridad responsable. En los inicios, el concepto de autoridad responsable era muy restringido. Decían, ¿quiénes son las autoridades responsables para el juicio de amparo? ¿Las que qué, perdón? El primer elemento para la definición del concepto en los añales del juicio de amparo era ese, fuerza pública. En la medida que un ente del Estado tuviera fuerza pública, entonces es autoridad para efectos del juicio de amparo. Y de ahí que el que cierra la puerta, pues es el ilustre Vallarta. Pero en la historia del derecho de amparo, este amparo contra particulares, pues resulta que no es nuevo. A Vallarta también debemos el concepto de interés jurídico. Antes de esas grandes tesis de Vallarta, sí existía un interés legítimo en el amparo. Pero por una situación política y social que cruzaba nuestra nación, Vallarta crea el concepto de interés jurídico para reducir la posibilidad de acceder al amparo. Y de la misma manera acota
el concepto de autoridad responsable para hacerlo más, para restringirlo más. Y por eso se basaba en la fuerza pública. Uno de los primeros juicios de amparo contra particulares se dio por ahí de 1920. Se estaba reclamando a una autoridad de facto que no dejaba salir a un ciudadano de un pueblo. Pero resulta que era el cacique del pueblo, que no tenía ninguna, que no era realmente una autoridad en sentido formal y material, pero tenía fuerza pública, no pública, que emanaba de la ley, sino de una cuestión de facto. Él podía decidir si ibas o no ibas. Se promueve un amparo y se le concede el amparo al ciudadano y se obliga a esta persona a que deje salir al sujeto. Mañana les traigo ese amparo. El concepto evoluciona de autoridad responsable y dice, perdón, antes de eso, solo procede contra actos de autoridades y nunca contra acto de los particulares. Y solo teniendo interés jurídico, nunca interés legítimo. Viene por una ruta este término alemán que para nosotros es el equivalente a efecto horizontal de los derechos humanos entre los particulares. Algunos tratadistas ven en esa ruta nuestro amparo contra particulares. Otros lo visualizan de la evolución del concepto de autoridad responsable. Primero era fuerza pública. Luego hubo una tesis que inicia el ministro Guzmán Orozco y que perfecciona el ministro Góngora Pimentel. ¿Se acuerdan de esa tesis? Donde nos fijan las características que debe tener una autoridad para que sea responsable en el amparo. Y nos nombran algunas características. ¿Cuáles son? Se elimina, ojo, el concepto de fuerza pública como elemento de esencia de la autoridad. Y dicen, al contrario de la fuerza pública, para que una autoridad pueda ser demandada en el juicio de amparo, debe emitir actos ¿de qué tipo? Unilaterales. ¿Perdón? Coercitivos, pero coercitivos no que los pueda ejercer, sino los que los pueda imponer sin tener el consentimiento de el particular. Entonces esa tesis, que son de las notas características de las autoridades responsables, fue abriendo ese concepto de autoridad y se introduce en el artículo 5. La procedencia del juicio de amparo dice, contra particulares, será siempre que estos, los particulares, que hagan actos equivalentes a lo de una autoridad que afecten de manera que unilateral y obligatoria derechos humanos o derechos fundamentales. Pero además necesitan una condición, que es la condición básica y esencial para llevar a un particular al juicio de amparo, que es esto, cuyas funciones estén determinadas por una norma general en el sentido amplio. Y de ahí que nuestra legislación de amparo se aparta de este concepto alemán. ¿Por qué? Porque no deriva de una relación horizontal o efecto horizontal entre particulares de los derechos humanos. Y ese efecto horizontal, pues ya lo conocen, ¿no? Sí, ¿verdad? A ver, ¿cuál es? Lo horizontal es la misma constitución, la misma jerarquía. Y lo
Entonces, ¿cómo decimos que los derechos humanos tienen un efecto horizontal desde este punto de vista alemán? En un contrato privado, incluso un contrato de trabajo, un contrato de compraventa, en cualquier contrato. Ese contrato, norma pacta sunt servanda, que es igual a ¿qué? Es ley, ¿verdad? Pues ahora resulta que no, porque los participantes en el acto jurídico, por más que se pongan de acuerdo, ese acuerdo no puede violar ¿qué? Derechos humanos. Todo lo que acuerden entre ustedes dos está perfecto en la medida y límite de los derechos humanos. Podemos pactar en un mutuo con interés del 20% mensual. Pero pues esa es una convención entre particulares y el deudor está de acuerdo en que se le cobre el 20% mensual, ¿por qué no? Aunque haya voluntad de las partes o consentimiento de las partes, perjudica. ¿Qué? Derechos humanos. El límite de las convenciones entre particulares está en los derechos humanos. Evitar que una parte abuse de la otra. ¿O cuando? Un ejemplo en materia laboral que es muy claro cuando hacen renunciar a trabajadores de ciertas prestaciones. Claro. La jurisprudencia de la ley dice que se tienen por ley interpuestas. Así es. De hecho, el efecto horizontal lo encontramos también en nuestros códigos civiles. No podemos pactar contra normas prohibitivas. Es prácticamente esto. Pero como vemos, ese no fue el origen de ese amparo contra particulares. El amparo protege entonces a las personas frente a normas generales, actos u omisiones por parte de los poderes públicos o de particulares en los casos señalados en la presente ley. ¿Y cuáles son los casos señalados? Cuando ese particular actúe de forma equivalente a una autoridad. Pero lo más importante es que su actuación, ojo con eso es lo más importante, que su actuación esté regulada por una ley. ¿Me explico? Ejemplos. Particulares cuya función está regulada por alguna ley. ¿Qué se les ocurre? Policía privada es un tema interesante. Comisión Federal de Electricidad, otro tema interesante. IMSS, ojo, ¿qué es el IMSS en la teoría del derecho administrativo? Pero el IMSS tiene dos funciones. Acuérdense, la administración pública federal se divide en y descentralizada. El Instituto Mexicano del Seguro Social, ¿qué es? Entonces es poder público. Y que claro, está encargado de un tema de seguridad social y también es un órgano parafiscal. Entonces, ¿es particular? Descartado el IMSS. Comisión Federal de Electricidad, ¿qué es? ¿Es una Actualmente qué? es una empresa privada. ¿Qué nos dice la ley del servicio y la ley que regula la comisión? ¿Es un órgano de qué tipo? ¿Es particular? ¿Pertenece a la administración pública federal? Sí. Entonces, eso no es particular. No, pero ese es otro tema, que ahí vamos a dejar ratito. Porque la comisión sí ejecuta y dice la Corte que no es. Pero lo interesante aquí en la Comisión Federal, perdón, lo interesante de la Comisión Ahorita Federal, voy para allá. Sí, perdón. lo interesante de la Comisión Federal de Electricidad es que hay una contradicción porque mientras que se promovieron muchos amparos, se concedieron
Y luego, de una manera muy graciosa, pues dijeron, ¿sabes qué? Pues siempre no. Y ahora, como ya se nos viene una carga, pues ya ahora se están negando los amparos, porque ahora, desde el momento en que ellos llegan y cortan la luz, pues actúan como autoridad. Y tienen todos los efectos, por deudas, por aquello, por lo que sea. Entonces, sin embargo, se están negando los amparos ya también totalmente. Bueno, primero voy por allá atrás porque ya tienen como 2 horas levantando la mano. ¿No se oye? ¿De qué, perdón? Ah, que no vayas a hablar del caballo, abogado, dice. Violándote tus derechos fundamentales de libre expresión en el aula. No, si me permite, en una clase, un ponente en otro anterior módulo nos mencionaba por ahí como autoridad responsable el notario público, y por ahí platicando con un amigo que es notario público, ya recibió el primer amparo contra, se ampararon, sí, como autoridad responsable, y el quejoso manifestó como acto reclamado el sentido de que el expediente no lo regresaba al juzgado y otras situaciones. Entonces, como autoridad responsable, el notario le manifestó que el quejoso, en este caso el cliente, no había dado el dinero para pagar los impuestos, y pues ahí quedó, se sobreselló. Entonces sí lo veíamos con el ponente anterior. Pero, ojo, ¿se sobreselló por qué? Porque el notario no era autoridad responsable para efectos del juicio de amparo. ¿O por otra razón? No, por otra razón. Okay. Bueno, uno de los particulares es precisamente ese personaje, el notario público. El notario público es un particular. Un notario no forma parte del Estado, pero hace actos de fe pública en nombre del Estado. Tiene una patente, digamos así. Aquí en nuestro estado se llama fiat, ¿no? Es decir, tiene el permiso del Estado para realizar actos en su nombre, dar certeza a determinadas actuaciones. Pero el notario no pertenece a la administración pública estatal. Es un particular, sí. Ese es el otro. ¿Qué pasa con el tema del condominio? ¿Son autoridades en algunos actos para efectos del juicio de amparo? Presumiblemente sí, porque hay una ley que los regula. Una ley estatal que dice, bueno, la mesa divertida debe hacer esto, esto y esto más esto. Entonces, si su actuación difiere precisamente de esa función prevista por la ley, entonces se trata de un buen cliente para el amparo contra particulares. ¿Qué otros particulares? Las pensiones municipales. A nivel municipal, ZAPAL. ¿ZAPAL qué tipo de órgano es dentro de la administración pública municipal? Forma parte de la administración pública municipal, sí. Las AFORES. Las AFORES. ¿Qué dice ahí? ¿Qué nos ayuda a dar lectura a esa tesis? ¿Quién tiene el micrófono? Para cambiar de voz, dice el licenciado. Tesis 2J112, diagonal. Acuérdense 2015, que, bueno, no sé si algunos estuvieron en ese curso, décima. pero les enseñamos a leer esa anotación. ¿Cómo se lee esa anotación? Segunda sala, jurisprudencia, 112, diagonal 2015, décima época. Así me debieron de haber entendido. Es correcto. Pero bueno, ¿ya ven cómo sí sirven los cursos de aquí de la Corte? ¿Verdad que sí? ¿Administradoras? Administradoras de fondo para el retiro, AFORES. ¿Afores? Al retener el impuesto sobre la renta derivado de las subcuentas de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez,
no tienen el carácter de autoridad para efectos del juicio de amparo. Conforme al artículo 5º, fracción segunda, segundo párrafo de la Ley de Amparo, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad que afecten derechos en términos de la fracción indicada y cuyas funciones estén determinadas por una norma general que les confiera las atribuciones para actuar como una autoridad del Estado cuyo ejercicio, por lo general, tenga un margen de discrecionalidad, esto es, cuando dicten órdenes, Ordenen. es que ya ando yo acá disqueando. Ordenen, ejecuten o traten de ejecutar el acto. No quiero, no quiero el acto que crea y modifica o extingue Fíjense, situaciones hasta ahí jurídicas. un momentito está ahí. Cuyas funciones estén determinadas por una norma, por una ley. El amparo contra particulares surge de ahí, ¿por qué? Porque estamos suponiendo que el acto de ese particular está violando las disposiciones de la ley que regulan su actuar. ¿Me explico? Si ustedes señalan como autoridad responsable a un notario porque no les dirige la palabra, pues por más que el notario tenga una función pública regulada por una ley, no está obligado a hablarles. Pero sí está obligado a expedirles una copia certificada y cuando no se las quiere expedir, está violando lo que la ley le ordena que haga. Exactamente, de ahí surge el amparo contra particulares. Cuando vayan a demandar a un particular, siempre deben preguntarse eso. ¿Qué disposición de la ley que regula su actuar está violando? Porque en esa medida es mi afectación. Por ejemplo, adelante, perdón. Ahorita vamos con las universidades. Y para finalizar, ¿qué más? El acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria, u omitan el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Ahora Fíjense bien, que aquí desaparece precisamente la fuerza pública, ya no existe. Basta con esa modificación de situaciones jurídicas que es igual a una afectación de derechos. Ahora bien, las AFORES, en cumplimiento a tales artículos, retienen el impuesto sobre la renta derivados de las subcuentas de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez. Sí, compañero. No tienen el tienen carácter de autoridad responsable para efectos del juicio de amparo, en tanto no actúan de manera unilateral y con imperio en un plano de supra o subordinación respecto a los trabajadores titulares de las subcuentas, sino como auxiliares del fisco federal y responsables solidarios del cumplimiento de la obligación a cargo de los contribuyentes. ¿Qué pasa aquí? ¿Qué otros elementos vemos para identificar a un particular como acto de autoridad que actúen de manera unilateral y con imperio en un plano de supra a subordinación respecto de otro sujeto? Lo que pasa es que la misma ley del Seguro Social faculta a las AFORES para crear esos fondos, ese fondo a través de las cuentas para el día de mañana se jubile el trabajador o haga su retiro de las mismas. Entonces, las AFORES están haciendo un cumplimiento a una ley y no está violentando. Que este fue el problema inicial. Si las AFORES están reguladas por una ley y tú me dices que un particular que esté regulado por una ley es sujeto al derecho de amparo,
Por eso se dio esta Ahí discusión. está. Pero aquí ya se introducen otros elementos de distinción. Que sea unilateral, el Afore no actúa la Afore de manera unilateral, sino es como un auxiliar de, incluso tiene una responsabilidad solidaria. De ahí que también se intentaron amparos, precisamente contra retenedores de impuesto, contra los patrones. Fueron desechados por esta razón. Finalmente el patrón que no entera el impuesto es que responsable solidario. No tiene una función derivada de la ley, una función pública en ese sentido. ¿Sí? ¿Sabe lo que creó mucha confusión a esto, licenciado? Fue que, de acuerdo a la ley del 73 hasta el 97, los trabajadores tenían la posibilidad bueno, sabían que el gobierno federal financiaba su pensión por medio de una parte que les quitaba de las afores. Y los trabajadores no querían que se les quitara esa parte. Decían, vámonos al amparo y decimos que nos están robando. No, espérate, la ley del 73 te marca ciertas características, 500 semanas, pero el gobierno te va a financiar tu pensión por el tiempo que dure. Pero ¿por como qué mínimo. no funcionaban esos amparos? De hecho, sí se intentaron. Sí, eso fue. ¿Por qué razón? Porque era un tema, obviamente, de seguridad social, Así es. en donde el trabajador y el IMSS Así no estaban en un plano de supra a subordinación. Así es. Está IMSS, patrón y trabajador. Igualdad, un sector tripartita. ¿Qué hacíamos para demandar eso? Pues nos vamos a la Junta Federal Así es. en una acción ordinaria, Así es. pero no al amparo. Así es. Gracias. Voy primero allá. Yo nomás tengo una duda sobre esta jurisprudencia, porque ¿Cuál, como que la otra? vemos que se está yendo mucho del lado fiscal, pero realmente yo pienso que se hace funciones de autoridad porque te retiene tu dinero, no te lo entrega hasta que cumpla cierta edad, o te quedes un año sin empleo, o bueno, digo que te quedes sin empleo y te presta hasta cierta cantidad. ¿Hasta cierta cantidad? Hasta cierta cantidad, y creo que también nada más te presta una vez cada 7 años o algo así, ¿no? 5 años. Pero el dinero no te lo va a entregar hasta que cumpla cierta cantidad, o si falleces se lo entrega a tus beneficiarios. Claro. Pero ahí la Afore está en un plano de supra a subordinación. Lo que pasa es que acuérdense. ¿Cómo le hacemos para meternos una Afore o estar en una Afore? Bueno, Si no escogieron si no eligieron, se va a la concentradora, Ajá. pero hay una voluntad de por medio. ¿Sí? Y eso nos coloca en un plano horizontal. Sí, perdón. Sí, gracias. Aquí vamos a decir nada más, y soy muy breve porque yo creo que queremos avanzar, ¿verdad? Las AFORES, no hay que olvidar que están integradas por colecciones tripartitas. Es el trabajador, Patrón. es el patrón y el Estado. El detalle, que es un hecho, que es una realidad, que esta situación fue un parteaguas, porque hoy por hoy, por ejemplo, si acuden un trabajador, ya sea del IMSS, ISSSTE, etcétera, a la Junta de Conciliación Federal en Guanajuato, pues se va a dar con topes porque ya no le van a entregar el 100% de lo que reunió. Es correcto. Y eso ya es un grito abierto, o sea, es más, la gente se patalea, se molesta, y muchos de ellos han desistido de continuar en Guanajuato. Y ahora bien, obviamente existen otras salidas, que bueno, esas las diré si hay cierta consulta, ¿no? Claro. Entonces, Por favor, ahí. me guardo esa situación, pero que sí existe un camino, existe ese camino. Pero de que retomo la palabra de Carmen, cuando habló de robar, bueno, forma de robar en despoblado, robar de cara y robar bajo este parámetro. Claro. Yo sí apoyo esa palabra robar, porque finalmente si un trabajador que ahorró durante toda su vida y cuando llega a la vejez, a la tercera edad, que muchos de los que estamos aquí a lo mejor andamos cerca,
Claro que es una mentada, claro que es una ofensa que no me entreguen la cantidad que ahorré asumiendo estas prácticas. Así es. Y unas jurisprudencias que están fijadas incluso en la puerta de la Junta Federal. Son temas tan interesantes que incluso no solamente polémicos, que han causado el desconcierto y la ingobernabilidad en las áreas de los textos trabajadores. Y frente a ese tema está el que habían propuesto, el de la Comisión Federal de Electricidad, que es muy similar. En el tema de la comisión, no podemos dudar que la comisión es Estado. En eso estamos de acuerdo todos. Aquellos amparos que se intentaron contra la comisión y que funcionaron, pues era muy sencillo. La comisión es un órgano del Estado, punto, es autoridad. Y su actuar puede afectar mis derechos. ¿Por qué? Porque las autoridades solo pueden hacer lo que la ley les autoriza, faculta o permite. Pero, ¿qué pasó con la comisión? ¿Qué nos dijo nuestra ilustre segunda sala respecto a la comisión? Pues fíjate que la comisión no es autoridad para efectos del juicio de amparo cuando expide el aviso recibo. Pero cuando realiza el corte, sí. ¿Me explico? O también cuando da la autorización, cuando vas a construir un edificio, te pide que cumplas con ciertos Normatividad. normatividad de como el voltaje y todo eso. Claro. Si no lo cumples, no te instalo nada. Ahí es un acto de autoridad o no es un acto de autoridad. Lo que trató de decir la segunda sala es que la comisión será autoridad responsable dependiendo de qué acto se emita. No hay una regla general para decir que la comisión no es autoridad, sino es depende. Dime qué te hizo, evalúo el acto ese acto y a partir del acto califico si es o no es autoridad responsable. El tema de la autoridad responsable en el juicio de amparo es un asunto muy crítico, porque dicen, para definir y precisar lo que es una autoridad responsable, tenemos que visualizar el acto ese acto que emite esa supuesta autoridad. Y muchas veces, lo crean o no, dependiendo del acto, se califica si es o no una autoridad responsable para efectos del juicio de amparo. Aunque sea su inminente ejecución, porque la luz dice literalmente, no lo pagas y al día siguiente te la ejecutan. Ahí está el corte. Ahí se alegaba precisamente acto inminente. No me la han cortado, pero como no la voy a pagar, pasado mañana me la corto. Entonces ahí el punto de la autoridad responsable es ese. Siempre tienen que evaluar el acto. Y en esta tesis comentaban el asunto de las universidades públicas. Este asunto también es viejo. ¿Por qué? Porque hubo amparos contra universidades que sí procedieron y se dijo, también ministro Góngora, las universidades públicas pueden ser autoridad para efectos del juicio de amparo dependiendo de qué acto les estemos reclamando. La calificación, insisto, de autoridad responsable radica en el acto, no en su origen formal. Yo creo que lo que el maestro está diciendo es correctísimo conforme al nuevo modelo pues, que tenemos en relación a derecho humano, ¿no? Pues Primero, realmente no en relación con ese nuevo aplicar modelo. caso por caso, ¿no? Claro. Entonces, en determinado momento, si la comisión corta la energía, ¿sí? O
da una notificación de que si no paga tal día va a cortar el servicio, pues obviamente está actuando como autoridad. Sí. Revisando el acto. Entonces, si todo depende también del criterio que tengan los jueces de distrito, en este caso, como amparo indirecto, ¿no? Efectivamente, en la actualidad, como esto apenas va formándose, pues hay criterios para todos lados. Un banco, una institución de crédito en México, ¿es autoridad responsable? Para ciertos actos, sí. Ese es el punto. Siempre es que dime de qué acto se está tratando. No puedes decir... No, por ejemplo, inmovilización de cuentas bancarias ordenada por el SAT. El SAT le ordena al banco X Que ejecute. que inmovilice una cuenta bancaria. El banco recibe la orden del SAT y le aprieta un botón y te congela tu cuenta. En ese acto, ¿es autoridad responsable para efectos del juicio de amparo? Como ejecutora, sí. Como ejecutora, Sí, no. No, sí. Primero, ¿es autoridad? No es autoridad. Pero como ejecutora. ¿Por qué no es autoridad? Es una institución descentralizada. No. Son sociedades